Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los venezolanos, que es el tema de los presidenciables en Venezuela. Antes de llegar a hablar, digamos, de nombres, vamos a hacer un esquema que tiene que ver con el perfil que debe tener un presidente. Es decir, o un candidato a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una de las cosas más importantes que debe tener un presidente es que debe tener una experticia, debe tener una experiencia, tiene que tener una competencia previa en sus actividades que haya hecho desde el punto de vista de la actividad política más que todo, o de la actividad de tipo gerencial que pueda tener en el tiempo, en un entorno tanto de tipo político como en un entorno de tipo de manejo de industria o manejo de administrativo en el área privada. Eso es de vital importancia, porque el problema que hay, o el problema que se suscita, que estamos hablando de un país muy complejo, un país que maneja toda una serie de cosas y donde el rol o el cargo de presidente de la República es un cargo que prácticamente representa 4 roles. El primer rol o digamos, la primera función es la función de jefe del Estado. ¿Qué quiere decir jefe del Estado? El jefe del Estado tiene prácticamente la misma representatividad que tiene un monarca de carácter constitucional en los países donde existe lo que se llama la monarquía constitucional, porque representa al Estado. Entonces, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es jefe de Estado y prácticamente es el elemento que maneja la mayor representatividad de todos los funcionarios que hay en el país para la parte externa. En segundo lugar, es jefe del gobierno, es decir, dirige el gobierno, dirige la acción del gobierno directamente. La Constitución no le señala que tiene que tener otra persona que la dirija, sino es él. Por lo tanto, lo vital o la importancia de que sea jefe de gobierno es que tiene que tener una competencia en lo que es la gobernanza, es decir, una experticia, un conocimiento previo de que ha hecho una función que representa un mejor bienestar o un bienestar para los ciudadanos de manera general, en total, los ciudadanos general, tanto los que están a favor de él como los que están en contra, porque siempre el presidente de la República va a tener oposición, es necesario, y siempre va a haber diferencias en cuanto a su comportamiento de cómo él viene haciendo o cómo viene ejerciendo la función de la gestión gubernamental. La tercera funcionalidad que tiene que tener un presidente de la República Bolivariana de Venezuela es que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. ¿Qué quiere decir esto? Que él, incluso solamente él, sin necesidad de ninguna adscripción del Consejo de Ministros, él es el que dirige toda la competencia, todo lo que tiene que ver con la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es la máxima autoridad. Entonces, esto da pie de que tiene que ser un elemento que tiene que tener un conocimiento pleno o un conocimiento, una comprensión de lo que es la Fuerza Armada Nacional, tanto de carácter operativo y carácter general. Es decir, tiene que saber en dónde se está embarcando. La cuarta competencia es que es administrador de la Hacienda Pública Nacional. Es decir, tiene que ser un elemento que tenga una comprensión de lo que es la Hacienda Pública Nacional, cómo debe ser manejada y cómo debe ser utilizada para dar lo que se llama la funcionalidad idónea dentro del punto de vista de la administración pública o la Hacienda Pública Nacional. Entonces, porque si usted es presidente de un país y lo que sus subalternos o las personas que son colaboradores de su cargo, usted no comprende lo que él está diciendo, indudablemente esto podría dar pie a que estos señores de alguna manera se aprovechen y puedan hacer toda una serie de situaciones que usted desde algún punto pueda avalar sin darse cuenta. Entonces, eso es necesario que el presidente maneje el esquema de lo que es la Hacienda Pública Nacional. Y un punto muy importante es que el presidente también preside el Consejo de Ministros
Es decir, y además no solamente que lo preside, sino que puede incluso hacer una mejor funcionabilidad o una mejor reglamentación del Consejo de Defensa Nacional, del Consejo de Ministros, de acuerdo a los planteamientos fijados por la Constitución o por la ley. Es decir, que tiene que ser un elemento que maneje, que tenga esquemas claros de lo que es la burocracia. No lo que es el burocratismo, que es otra cosa, de lo que es la burocracia y cómo se debe manejar para que sea oportuna, para que sea precisa y para que sea eficiente y eficaz. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que tener definida. Y amén de que no solamente es esas cuatro funciones, sino que además de eso, el presidente de la República, cosa que no lo pueden hacer otros estados, es decir, que no está permitido por otras naciones, por constitución, el presidente de la República puede fijar el número de ministros o puede fijar el número de ministros y organismos que pueden existir en este país. Entonces quiere decir que también tiene que tener un conocimiento claro de la organización administrativa pública que se debe tener en el país, la capacidad, el conocimiento, cómo debe estar circunscrito, cómo debe medirse y el impacto que pueda manejar un Consejo de Ministros con cierto número y determinado de ministros o viceministros. Entonces, esto es algo adicional que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene. Y además otras connotaciones. Entonces, por eso es que lo más importante de esto es que el perfil profesional que debe tener un candidato para regir los destinos de este país que es tan complejo, tiene que ser un perfil que debe de ser conocido por todos los venezolanos o por la población electoral que vaya a votar. Entonces, eso es muy importante. Este presidente o este candidato presidencial, aparte de la experticia política que debe tener conocimientos de la geopolítica de manera global. Es decir, tiene que ver, hacer estudios minuciosos de cómo se está manejando la geopolítica global en la actualidad, en la época contemporánea, la geopolítica regional que tiene que ver con la región y su geopolítica local. Cómo se maneja el entorno político del país y cuáles son esas diferencias y cuáles son esos esquemas que hacen que el país de alguna manera tenga una gobernanza donde los funcionarios y los ciudadanos en general puedan tener una mejor situación de eficacia en cuanto a la conducción de la gestión presidencial. Otra cosa que es muy importante, y haciendo análisis, por ejemplo, con los presidentes de la actualidad mundial, es la edad. Porque de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser elegido o para ser candidato o para pretender ir a unas elecciones presidenciales, ojo, todo el mundo, de acuerdo a ese artículo de la Constitución, que cumple esos requisitos, de alguna manera puede tener la oportunidad de querer ser candidato presidencial. Y es algo que no puede ser negado, independientemente de toda una serie de situaciones o la forma como es la persona. Pero sí, tiene que ser un ciudadano de nacionalidad venezolana, es decir, sin doble nacionalidad, netamente venezolana. Además de eso, tiene que ser mayor de 30 años, ¿verdad? Cumplir con algunos requisitos jurídicos de carácter de sentencia y ser de estado secular. Puede ser hombre o puede ser mujer, por el hecho de que la igualdad política en este país está contemplada. Entonces, esas son una de las cosas que son importantes. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis del artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos millones de candidatos. Es decir, todos esos que cumplen con que de alguna manera pueden anhelar en algún momento ser candidatos presidenciales. Aquellas personas que tengan esa actitud de carácter político, que son demasiadas, que son bastantes aquí en Venezuela. Entonces, toda aquella persona que esté en una orientación de carácter político, amén de que hay muchas personas que les gustan tener un servicio público, de alguna manera en su mente han esbozado la esperanza incluso de llegar a ser presidente de la República. Incluso yo he visto que en muchos programas, he visto incluso
un gran periodista muy conocido, no voy a decir el nombre, que él ha dicho que quiere ser presidente de la República. Pues entonces también tiene esa necesidad y también tiene ese criterio. Pero indudablemente que para ser presidente de la República o para ser candidato a la presidencia de la República se necesitan otra serie de requisitos y otra serie de habilidades, indudablemente, la habilidad política. Entonces usted tiene que tener un partido político o usted tiene que formar parte de un partido político que lo pueda postular o de alguna denominación política que pueda, y de acuerdo a los reglamentos, los registros o las normas jurídicas que hay en el país de carácter electoral, usted tenga la visibilidad o la importancia o pueda pretender a ser candidato a la presidencia de la República. Eso es un estamento que tiene que tenerlo. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con eso, existe un número que yo diría que es bastante amplio en el país de gente que posee esa cualidad, de que posee un partido político y que de alguna manera tiene gente que lo sigue y que puede llegar a intentar a ser presidente o a ser un candidato por la presidencia de la República. Entonces, también ellos indudablemente tienen ese legítimo derecho de querer o pretender ser candidatos presidenciales. Entonces allí una de las situaciones. La edad es fundamental. A pesar de que usted tiene que tener un mínimo de 30 años, ser mayor de 30 años, pero si usted se da cuenta de este detalle, y esto no quiere decir que el presidente o los presidentes lo estén haciendo bien o lo estén haciendo mal, ya esa es una cuestión, las circunstancias geopolíticas del mundo y del país ya son cosas que son interactuaciones que hay, que nada tienen que ver muchas veces con el control que pueda tener el presidente de la geopolítica que exista en ese momento. Entonces, el presidente, por ejemplo, Vladimir Putin es una persona que ya está cercano a los 70 años de edad. Creo que en el mes de noviembre cumple 70 años de edad. El presidente de China está alrededor de los 70 años de edad. Entonces, el presidente de los Estados Unidos cumple 80 años en noviembre. 80 años cumple el presidente de los Estados Unidos. El presidente de la India tiene 77 años de edad. Entonces, cuando usted ve esa conformación de los distintos presidentes que hay en esos países, que vamos a decir son los que manejan de alguna manera el esquema mundial geopolítico, entonces usted se da cuenta de que son personas que ya tienen una competencia, que ya tienen una trayectoria y que han pasado por toda una serie de cargos a lo largo de su historia. El presidente chino, Xi Jinping, comenzó su carrera política en el año 1974. Él tiene la ventaja de que es hijo de uno que llegó a ser viceprimer ministro de la China. Es decir, es una persona que forma parte del establecimiento político, pero llegó a ser presidente de la China en el año 2013, es decir, transcurrieron casi 40 años para que él pudiera llegar a tener ese cargo. Quiere decir esto que es una trayectoria que de alguna manera tuvo un origen muy importante porque formó parte su padre fue uno de los grandes elementos que fue en la época de Mao Zedong, y bueno, él hizo su carrera y tuvo su competencia y bueno, logró su objetivo y es el presidente de la China. Entonces, es allí una de las cosas que los perfiles, la competencia, la experticia, el conocimiento. Un presidente tiene que tener conocimiento de la historia mundial, de la historia contemporánea y de la historia local de su país. Yo, por ejemplo, invitaría a aquellas personas que pretenden o quieren ser candidatos presidenciales que hagan un estudio minucioso de los presidentes que han habido en Venezuela. Le voy a poner un ejemplo claro. Juan Pablo Rojas Paul fue presidente de Venezuela en el año de 1888 a 1890. Dato curioso de este señor, que llegó a ser presidente de la República a la edad de 62 años. Llegó a ser presidente de la República, pero tuvo muchos cargos en el gobierno del liberalismo amarillo del presidente Antonio Guzmán Blanco. Fue promocionado por el presidente Antonio Guzmán Blanco y fue un gran experto en el área fiscal. Además de eso, que fue gobernador antes de llegar a ser presidente y se manejó por varios
varios cargos y además estuvo también como parlamentarista, que fue justamente siendo parlamentario que fue designado, porque en esa época la designación era una designación de tipo indirecto, que en este caso hacía la asamblea de ese momento o el Congreso de ese momento para designar al presidente de la República. En ese caso, este señor fue considerado, es más, el único presidente civil que no fue derrocado, que terminó los 2 años de su periodo, porque los periodos constitucionales en ese momento, de acuerdo a la Constitución, eran solamente 2 años. Estos 2 años se aplicaban por toda una serie de situaciones de carácter político que después se pueden estudiar. Entonces, este señor hizo un buen gobierno y además de eso, es una obra muy importante que hizo, que todavía está, que es el Hospital Vargas, que es la escuela médica del Hospital Vargas, que allí está todavía, y fue en su momento la Academia de Historia, fue fundada básicamente por él. Incluso el puesto el número del puesto que él tiene no es ocupado. Y además, cuando Cipriano Castro, en su famosa revolución de los 60, es decir, que hizo Cipriano Castro, que después aplicó una asamblea nacional constituyente, él, que ya era una persona de una edad muy avanzada, apoyó a Cipriano Castro. Y era un elemento que después que salió de su presidencia era muy respetado, porque se consideró que su presidencia marcó un ícono en lo que compete a la parte de los civiles en Venezuela. Entonces, para la cuestión presidencial, porque en el siglo XIX la mayoría de los presidentes, por supuesto, formaban parte de las montoneras o formaban parte de la fuerza militar que se ejercía en ese momento a través de un presidente o a través de una figura fuerte o una figura de caudillo, que era lo que se denominaba, que estaban, había como especie de una guerra entre regiones para poder tomar el control del país. Entonces, yo creo que con esto, y hablando pues de los presidenciales, tenemos que tener nosotros los venezolanos tenemos que saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos, tenemos que conocer la trayectoria de los candidatos presidenciales. Sería bueno que ellos tuvieran un programa de gobierno, que se conociera su equipo, toda esta serie de cosas que es importante, porque si usted no sabe, si a usted le están dando un voto ahí en blanco y usted no sabe quién es su candidato, es la competencia que tiene, cuál es el equipo que él va a tener allí, entonces indudablemente que usted es como una carta fría, pues. Entonces, y los otros escenarios, una de las cosas que hay que manejar es que las elecciones presidenciales aquí en Venezuela van a ser en el año 2024. Y van a haber varios escenarios, que eso lo podemos ver en un próximo programa. Y esos escenarios van a determinar toda una serie de situaciones que deben ser estudiadas por los expertos en materia política y en materia digamos, de medida de riesgo de lo que es la política en el futuro. Muchas gracias por escucharme y bueno, quiero decirles que estamos tratando de hacer unos programas, tenemos ya una gran cantidad de personas que quieren entrevistarse conmigo y para que hagamos más o menos este programa o este canal, ya que es un canal comunicacional de los ciudadanos que yo llamo de a pie, que están interesados en la política y que el país se conduzca a unos senderos de bienestar y progreso. Muchas gracias.